Bueno, se supone que la Switch 2 se puede anunciarse este mes o en octubre, no sé. Yo estoy grabando este video el 16 de septiembre, que ya México ya es como por decirlo así, aquí, el 18 de México, por decirlo así, que acá también vamos a estar en fiestas patrias, en fin. Bueno, no venía a hablar de eso. No, en realidad quería comentar el tema sobre de la Switch 2 o la próxima consola de Nintendo, porque no tengo ni idea cómo se va a llamar. Hasta que se anuncie la consola no sabremos absolutamente nada de lo que será. Lo único que sabemos son cosas medianamente oficiales y otras son más bien especulaciones, rumores y tal. Lo oficial que podemos decir que tenemos por confirmado por la propia Nintendo de la Switch 2 es que sea retrocompatible. Tanto física como digitalmente, por lo cual eso es una buena noticia, porque no tendría sentido si la Switch 2 no sería compatible con la Switch. O sea, tendría sentido con que Wii U no fuese, porque claro, estamos hablando de una consola portátil y que además la jugabilidad que tiene la Switch no es la misma que la de Wii U y eso. Pero claro, eso es lo que es oficial. Lo que también es extraoficial es que la consola en sí tendría un cartucho que por lo menos sería más o menos con una patita que solamente tú puedes insertarlo en esta consola para que no se coloque la Switch, lo cual es un poco evidente que eso puede suceder como más que nada lo se hacía en la 3DS. Y creo que lo último oficial, por decirlo así, es que tenía como una transición suave a comparación de otras consolas, por lo cual me da a entender que posiblemente la Switch 2 puede tener la misma eShop de la Switch o quizás los mismos servicios online, lo cual sería un poco lógico, lo cual no sería un cambio tan radical o que empiece desde cero como se ha pasado con otras consolas, que la nueva consola tiene una arquitectura o servicios completamente diferentes a la de las anteriores consolas, lo cual eso podría ser ya una buena entrada para que por lo menos la transición sea más suave. Pero aquí ya empiezan los rumores. Por ejemplo, hay unos más verídicos que otros. Por ejemplo, que la consola obviamente va a ser un poco más potente que la Switch, porque ya sería el colmo de que no fuese más potente. Pero es verdad que se ha entrefiesado bastante la potencia de la consola, porque muchos están hablando como que la potencia de la Switch 2 sería como comparar a la Series S o a la PlayStation 5, lo cual no tiene sentido y es peligroso esas afirmaciones, porque una consola portátil no puede equiparar de esa magnitud a las consolas Next Gen. Inclusive las que más o menos rozan tienen un alto coste. Tendría la Steam Deck, las Asus o las cualquiera variantes de PC portátil tipo Switch 2. Bueno, pero Nintendo Switch. Bueno, claro, entonces no solo no tenía sentido porque la potencia no podía dar para una consola portátil, sino porque además el precio se desorbitado. No por nada, pues últimamente estábamos quejando de la PlayStation 5 Pro por el precio desorbitado que tiene y porque las mejoras que tiene son tan mínimas que simplemente, si no te lo dicen por estos sujetos de Twitter de que tienes que ver este píxel para que veas la nota, la diferencia. En fin, porque llegamos todo el texto aquí técnico. Y claro, eso se podía hacer. Yo no sé qué potencia tendría, obviamente sé que sería más potente la Switch 2, pero yo no me atrevería a decir que a un nivel de la Series S o de la PlayStation 5. Yo creo que podía ser como más o menos de la PS4, pero hasta ahí, porque tampoco no me quiero ir más allá, porque lo que podría ser también es que la consola a lo mejor tendría una salida o que pueda soportar 4K, nativos no creo, podría ser rescalados, pero solamente para la opción de televisor, porque obviamente en portátil no, a lo mejor quizás en portátil a lo mejor se mantendría la resolución de 1080p o de 720, pero en cambio en modo televisor pues a lo mejor puede soportar o 4K o 2K, pero yo creo que puede ser 4K porque el OLED tiene soporte para que puedas conectar televisores en 4K, por lo cual tal vez podría tener su soporte de 4K, pero no creo que sean nativos, sino simplemente rescalados. Si me hablan específicamente de qué potencia, bueno, yo sé que Nvidia todavía seguirán trabajando con Nintendo para poder hacer todos los materiales de sus componentes y tal eso.
Yo no voy a atrever a decir qué tipo de componente podrían hacer, porque yo esa parte no me meto porque no soy informático ni nada por el estilo. Pero sí podría ser que a lo mejor utiliza un tipo de tecnología más potente que la Switch actual y ofrecería algunas características nuevas, digamos, de la arquitectura NVIDIA. Además, supuestamente han dicho que a partir de la Switch 2 se va a ver reflejado muy bien en las cajas de que NVIDIA participó en el proceso de creación de la Nintendo Switch 2, por lo cual, bueno, sería una buena manera con un poco de relación en cuanto a estas dos compañías de Nintendo con NVIDIA. Ah, claro, ahora, qué tipo de arquitectura o CPU o procesador? No tengo idea. Ahí sí, pero sí yo creo que va a ser más potente. Otra de las características interesantes que va a tener la Switch aparentemente sería de que la pantalla, o sea, digamos que la parte de atrás tendría la misma tipo de soporte para modo tableta que tiene la OLED. O sea, en vez de ser como una patita, sería como una barra entera para que tú puedas soportarlo en cualquier lugar, ya sea una mesa o tal. Lo cual sería bastante interesante porque, y mejor porque no es mala la parte de la Switch, pero sí tiende a caerse y el riesgo de romperse muy fácilmente. En cambio, el soporte que tiene el OLED va a ser mucho mejor porque va a ser mucho más resistente. También yo creo que también puede obtener para el dock, posiblemente tenía el conector para cables LAN, que lo que también se opuso en la OLED, porque antes tenías que ocupar por separado un soporte o un amplificador para eso, pero ahora va a tener de base del dock un conector para cables LAN, lo cual estaría bastante bien. Supuestamente tendría menos cables, lo cual no sé a qué se refiere con que tiene menos cables. No sé si se refiere a algo como el HDMI o no sé. No sé si pretende que el dock se conectase simplemente por un botón en vez de que conecta hasta este cacharro. No lo sé. Esa parte me tendrían que aclarar ahorita. También había escuchado bastante de que posiblemente la Switch 2 para arreglar el tema de los drift de mandos, que es la cosa más polémica que tiene los Joy-Cons, que si bien son bastante innovadores en aspectos jugables, pero tienen un grave problema de que son muy propensos a sufrir drift. Y posiblemente es el mando que más ha sufrido drift, digamos, en la historia. No por nada, hace poco tuvieron que desestimar una demanda porque supuestamente no eran posibilidades de ellos y tal, bueno, no sé. Pero el caso es que ha tenido demandas por el Joy-Con Drift. Y aparentemente va a haber una tecnología, no sé si creo que es magnética o algo así, o un líquido específico que hace de que en caso que el mando sufra drift, pueda volver a conectarse él para que el movimiento solo se haga cuando tú lo controles y cuando se sale de esa norma, o sea, él empieza a moverse solo. Esa tecnología lo que hace es volver a calibrar para que el movimiento se reajuste. Que claro, no sé si lo van a implementar, pero bueno, es que yo esta tecnología no sé qué va a funcionar, no sé si va a funcionar, pero si funciona, pues yo creo que voy a resolver bastante bien el tema de los Joy-Con Drift. Otra cosa que me acuerdo que habían dicho anteriormente es que Shigeru Miyamoto quiere hacer un cambio para un poco, o que quiere hacer una revolución con los mandos, en el que quiere que la cruceta sea adaptativa. Un poco lo que hacían, un poco lo que hizo PlayStation 5 con los gatitos adaptativos, y quiere hacerlo con la cruceta, o sea, que dependiendo de cuánto lo pulses, la acción va a ser completamente diferente, o digamos de tensión o resistencia. Lo cual no sé si eso va a funcionar, pero estaría bastante interesante que si la Switch 2 pudiera tener ese tipo de tecnología, pues no estaría nada mal. Luego tenemos, digamos, creo que la característica única, por decirlo así, de la consola, que esto me causa gracia porque originalmente esto lo había soñado, pero de repente se puso como que es una patente, que son rumores, que es inminente, que hacer esto. Y es que aparentemente, como lo que yo dije en un short de mi canal principal, es que la Switch 2 tendría la característica única, por decirlo así, de que serán de dos pantallas. Es decir, que básicamente la Switch 2 sería la tercera consola de Nintendo en tener en dos pantallas. Muy como que se sea la 2DS y la 3DS. Pero obviamente con la arquitectura de la Switch 2.
Lo cual me llama la atención porque, como dije, yo esto lo había soñado, pero yo a lo mejor no creía que esto fuese posible. Pero para todos dicen que sí. Eh, Últimamente se ha esforzado más porque supuestamente una fábrica de Taiwán lo habían verificado que aparentemente la Switch 2 era con 2 pantallas. No sé si podría funcionar. Bueno, me encantaría porque así podemos jugar los juegos de la DS, 3DS, retrocompatibles con la Switch 2 y se me anima se saca con una especie de consola virtual para la Switch online o no sé, sería genial. Pero no sé, yo me preocuparía un poco el precio porque, a ver, estaría bonito la tecnología de 2 pantallas, sería bastante increíble, pero me da miedo un poco que todas estas cosas puedan aumentar un poco el precio porque, claro, 2 pantallas es mucha plata, 2 pantallas es mucho aparato. Entonces, tendría un poco de miedo porque si son 2 pantallas, a lo mejor el precio se puede elevarse. No solo los componentes de la potencia, sino que también por el hecho de tener 2 pantallas. No sé, la verdad. Y sobre todo si estamos hablando de OLED, porque las pantallas OLED en sí son caras. No por algo la Switch OLED, que es el Ryzen que contiene esta pantalla, sale como 5 o 40 dólares más cara. Claro, no es una diferencia tan abismal en comparación a la que he pasado con T5 Pro. Pero sí, va a ser un poco más cara y más teniendo en cuenta que tendrá de 2 pantallas y la potencia más potente que va a tener y todo eso. Pero yo qué pienso de todo esto. Yo pienso que la Switch 2 a lo mejor va a ser súper continuista porque no esperen que Nintendo vaya a revolucionar otra vez con la próxima consola. Yo creo que va a seguir la línea continuista con la Switch porque el concepto está bien, funcionó, todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo está replicando. Lo cual no sería mala idea puedo continuar con esa idea mejorando algunos defectos o cosas que tiene la consola para que la siguiente sea mejor. Y si quiere añadir alguna característica única para diferenciarse, pues ahí sí que no lo sabemos. Aparentemente la característica única, por decirlo así, sería el hecho de tener 2 pantallas, un poco replicando lo que sería la 3DS y la DS. Lo cual sería bastante interesante, pero diré que bien si esto influye en el precio y también si esto no es aparatoso, porque claro, la 3DS y la 2DS eran consolas portátiles pequeñas, pero la Switch no, es un poco más grande, o sea, de por sí la consola portátil era bastante más grande para ser una portátil y ahora que tenga 2 pantallas va a ser bastante enorme. Y también cómo lo influirías también para los controles Joy-Cons, porque se supone que si van a ser, que eso es otra cosa. Según dicen que los Joy-Cons serán magnéticos, no se comprarían como los hace la Switch normal, sino que sean magnéticos que se impregnan en la consola y tengan unos imanes más resistentes. Entonces yo no sé cómo no sé, influirían esto de la pantalla con el control y eso. Pero bueno, y eso ya no lo sé. Tendremos que ver cómo será la próxima consola. A lo mejor este mes o el próximo mes lo anuncian. Yo creo que este mes, porque si sacaron de la manga el Nintendo Direct Partner Showcase y el Indie era el mes pasado, pues a lo mejor este mes quizás lo quieran presentar. Entonces sería interesante ver eso. Y claro, yo que opino de todo esto, yo solamente quiero que la consola sea interesante, que siga la línea de la Switch y que también que no espero que Nintendo no suba el precio y que sea un precio más o menos competente y razonable, pero que no quiero que la venda muy cara, teniendo en cuenta que las consolas y los componentes son cada vez más caros, la tecnología es más cara. Tengo miedo de que Nintendo se pueda subirse otra vez la tendencia que ya ocurrió con la Nintendo 3DS, de que la consola de lanzamiento salga a un precio muchísimo mayor de lo que uno le pedía. Entonces yo no quiero que la Switch 2 sea más cara, o sea, va a ser cara, pero que no tenga ese doble de precio, un precio tan excesivo para lo que ofrece la consola, porque no va a ser una consola que compita gráficamente con PlayStation 5 Pro ni las Xbox Series X. No, va a ser una consola para unas grandes portátil bastante decente o buena sin quedarse tan desfasada como lo que estaba ocurriendo en la Switch normal. Entonces quiero que sea ese balance equitativo, tanto el precio, la potencia, lo que ofrece y su equipación, y que también sea retrocompatible, que eso ya se confirmaron. Así que bueno, habrá que esperar a ver el anuncio oficial y si Nintendo procede
anunciarla, pues yo estaría encantadísimo y cubriría todo lo necesario de lo que va a ofrecer en el canal, en Twitter o si quieres en el podcast de Anovercast. Así que bueno, y perdón si grabo este video con mi voz un poco, no sé, no sé, o sea, estoy un poco resfriado, pero a medida que estaba grabando este video, mi voz empezó a ponerse ronca y lo lamento muchísimo. Así que bueno, me despido y espero que tengan un buen día. ¡Ay!